Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias al Señor por reunirnos en esta mañana una vez más en su día. Quiero, primero que todo, dar gracias al Señor por cada una de sus bendiciones y este gran desafío de poder compartir e introducir este gran tema que es la teología del pacto. Así que yo quiero invitarle a tener otro momento de oración solo para poder dedicar este tiempo y por sobre todo que el Señor me guíe en ser lo más claro posible acerca de este estudio, hermanos. Así que oremos. Bendito Dios y Padre, una vez más vamos ante su presencia. Gracias por que usted nos permite adorar su nombre, exaltar. Todo es suyo, Padre, todo. Usted gobierna sobre cielo y tierra. Usted, Señor, es quien ha puesto al hombre en este mundo y conforme a lo que hoy día podremos estudiar, nos ha mediado la relación mediante un pacto, mediante distintas leyes, preceptos suyos, Señor. Yo le pido que este gran tema que hoy día vamos a tener tenga el impacto en nuestras vidas de tal manera que rindamos toda honra y gloria a aquel que es creador y nosotros sus criaturas. Señor, usa mis palabras y abre nuestro entendimiento y que sea su nombre exaltado a través de lo que hoy día podremos compartir. Bendiga a todos los aquí presentes. Le honramos en este día una vez más y rogamos su bendición en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, este es el gran tema que de alguna manera es parte de nuestra identidad como bautistas y particularmente como bautistas reformados. Pero sin duda para algunos podría ser una temática nueva, para algunos podría ser elementos desconocidos y yo por medio del estudio de esta mañana quiero llevarle primero a pensar que el estudio de los pactos es una verdad bíblica, primero que todo, lo vemos en la Escritura y por otro lado Dios, y esto es importante que usted que quede en su mente, en su corazón, Dios se relaciona con sus criaturas por medio de pactos. Ya, y vamos a desarrollar eso. Quiero invitarles a abrir su Biblia en Hebreos capítulo 9. Este va a ser, por lo menos para la introducción, nuestro versículo lema. Al final de esta clase vamos a leer toda una sección de este capítulo, pero quiero que nos podamos fijar en Hebreos capítulo 9, versículo 15. Dice la palabra del Señor: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. El mediador de este nuevo pacto es nuestro Señor Jesucristo, y este gran estudio, este gran tema que hoy día nosotros comenzaremos, hermanos, va a traer luz a nuestros entendimientos acerca de cómo Dios se relaciona y cómo el desarrollo de la obra redentora se lleva a cabo a través de los pactos. Hoy vamos a ver una sección de introducción y desde ya voy anticipando que va a haber mucho vocabulario técnico, va a haber un gran número de información que de pronto va a ser abrumadora para usted. Yo le invito a hacer un registro, le invito a anotar sus dudas, sus preguntas, de tal manera que las pueda compartir particularmente con los pastores y luego en algunas sesiones más vamos a tratar de responder todas aquellas dudas que surjan. Lo que sí me he propuesto con la ayuda del Señor es ser lo más claro posible. Bien, lo más claro posible. Ese es mi deseo, que podamos llevar a nuestras casas y a nuestro corazón este desarrollo. Entonces, hermanos, no se abrume.
Este estudio es bastante extenso, no va a ser solamente esta y 2 clases más, en realidad es bastante extenso, por lo tanto, si hay algunos elementos que hoy día vamos a mencionar, luego los vamos a retomar en otros estudios más adelante. Así que por favor le invito, anote, registre, y si tiene dudas las ponga ahí al margen y las presente para que podamos responderlas en su debido momento. Vamos a comenzar entonces primero planteando nuestros objetivos para esta sesión. Nuestro objetivo, tenemos 2 propósitos o 2 objetivos hoy día. Identificar los elementos principales de la teología pactual y su relevancia para el entendimiento de la Escritura. Vamos a definir luego qué es lo que es teología pactual y cómo esto nos ayuda al entendimiento de la Escritura, del desarrollo de la obra redentora. Y el segundo objetivo para nosotros hoy día será reconocer la necesidad de los pactos y su propósito establecido en la Escritura. Bien, reconocer la necesidad de los pactos y su propósito establecido en las Escrituras. Debo hacer mención de algunas cosas importantes. ¿Qué es la teología del pacto? Bueno, yo aquí he colocado una pequeña definición, un pequeño entendimiento, puede ser desarrollado mucho más profundo, pero para nosotros hoy día lo vamos a entender de la siguiente manera, como un sistema de interpretación. Hace algunas semanas, domingo, ya estuvimos hablando acerca de cómo acercarnos a la Escritura, un método de estudio bíblico, y había una sección que se llamaba interpretación. No sé si lo recuerdan, había una parte de este método. Bueno, y cuando nosotros interpretábamos, decíamos que necesitábamos tomar el pasaje y ver cómo esto se relacionaba con la Escritura a nivel general y doctrinalmente en el desarrollo escritural de las doctrinas, de las enseñanzas del Señor. Bueno, aquí es donde la teología del pacto tiene relevancia. En la medida en que nosotros tengamos un entendimiento claro de la teología pactual, podremos entender el desarrollo de la Escritura, porque ¿qué propósito tiene? Tiene el propósito de poder juntar todas las piezas de la Biblia, no como ideas separadas, no como historias independientes, sino como hay un desarrollo continuo en función del concepto de los pactos, en función de los pactos. Es una estructura global que nos permite ver que lo que está en Génesis tiene continuidad con lo que está en Apocalipsis y no son elementos distintos, transacciones distintas de Dios con el hombre y que no tienen que ver una con la otra, ni tampoco hay un desarrollo de un pueblo distinto de Dios con la iglesia u otro pueblo. Hay un desarrollo que tiene su origen en el Edén y que tiene su conclusión en Apocalipsis. Entonces, la teología pactual nos permite entender esta unión, nos permite entender esta línea de progresión hasta la revelación de Jesucristo en el nuevo pacto, que va a ser un vocabulario que ya vamos a ir conociendo, y de esa manera nosotros podemos ver el desarrollo de la relación que Dios desea con su criatura. La Biblia no es una colección entonces de historias independientes y debo hacer mención, nosotros probablemente gran parte de los que estamos acá tenemos una historia distinta en nuestra historia como creyentes de iglesia bautistas particularmente. Hemos sido formados probablemente en una iglesia bautista general y también en un método de interpretación que es dispensacional. Y vas a ver, espero yo creo que sí, tiene que haber una clase, una sesión, donde vamos a tratar de explicar las diferencias de los puntos doctrinales en cuanto a lo que es la teología pactual y la teología dispensacional, pero quiero mencionar que el entendimiento pactual de la Escritura, de lo que vemos nosotros en el desarrollo de la Escritura, es un entendimiento histórico. Y debo decir que el entendimiento dispensacional, con el cual gran parte de nosotros crecimos, es un entendimiento moderno. ¿Ya? Eso es partir por eso. Por otro lado, la teología pactual está en conformidad con todo lo que es la teología reformada. Bien, entonces nosotros vamos a ir avanzando a lo largo de este gran estudio
cómo Dios se revela mediante los pactos y qué relevancia tiene también para la figura del Señor Jesucristo como esta unión general de toda la Escritura. La Biblia entonces los pactos entonces vienen a revelarnos esta progresión en la Escritura, cómo esta dirección progresiva va en aumento cada vez más hasta revelarnos por completo a Jesucristo. Y vamos a ver que los pactos son estos elementos que unen la historia de la redención. Bien, somos bautistas reformados entonces porque tenemos un entendimiento pactual de la Escritura. Tenemos un entendimiento. Y creemos que este entendimiento es consistente con todo lo que la Escritura dice. Bien, vamos entonces a definir poco a poco partiendo por las palabras. Existen 3 palabras que se pueden traducir por pacto, por lo que hoy día nosotros conocemos por pacto. Hay una primera palabra, la palabra latina foedus, que quiere decir federal, pero también quiere decir alianza. ¿Ya? Esta es la primera palabra que nosotros encontramos en nuestro vocabulario que se relaciona con pacto. La segunda palabra que vamos a relacionarnos es la palabra latina pactum, que tiene que ver, como lo define la RAE, como este tratado entre 2 o más partes que se comprometen a cumplir algo estipulado. ¿Bien? De aquí viene la palabra pacto, ya la transliteración al español. Y tenemos una tercera palabra que también le va a dar, va a venir muy atingentemente porque se relaciona con la palabra testamento. Y la palabra es testamentus, que en el español se traduce como testamento. Y cuando la Escritura habla de testamentos, nosotros debemos relacionarlo con pacto, alianza. La Escritura misma, la Biblia misma, se estructura en función de 2 testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces eso ya nos debe decir algo acerca de la teología pactual. A veces, sin ser pactuales, usábamos el vocabulario testamentario o pactual sin darnos cuenta. Entonces, también algo importante, la teología pactual se identifica entonces con estas 3 palabras: federal que implica representación, pacto, testamento. En la literatura bíblica o teológica que se encuentra acerca de la teología pactual, a veces aparece como teología pactual o también aparece como teología federal. Para nuestro entendimiento, entonces, federal y pactual es lo mismo. ¿Bien? Federal y pactual es lo mismo. Entonces, si usted en algún momento estudia la teología, busca literatura relacionada con teología pactual, cuando le aparezca o usted busque, identifique teología federal, estamos hablando de lo mismo. Y vamos a usar el concepto indistintamente. Unas diapositivas más adelante vamos a entender por qué federal. Partiendo desde la idea de que federal es una representación. Y vamos a desarrollar eso como un elemento de los pactos. Entonces, tenemos esta teología del pacto o teología federal con estas 3 palabras y que van a ser palabras que nosotros vamos a encontrar en la Escritura. La pregunta es, ¿por qué la teología pactual no es tan conocida? Y aquí ya voy llegando un poco más a nuestra realidad. ¿Por qué en nuestro entendimiento nos estamos hoy día acercando a la teología pactual? Si yo argumenté hace unos minutos atrás que la teología pactual era más antigua que la dispensacional, a pesar de que entiendo que existe un dispensacionalismo histórico, pero que es muy distinto al dispensacionalismo actual. Bueno, hay algunas respuestas. Primero, porque la literatura que existe en español es muy escasa. Y nosotros como latinos tendemos solamente a enfocarnos en la literatura que está en nuestro idioma. Hoy día hay un gran desarrollo cultural y muchas personas y muchos están estudiando idiomas y esto les permite acceder a otro tipo de literatura. Por eso damos gracias al Señor porque hay importantes hermanos y hoy día editoriales que están aportando mucho a este tema.
Algunas editoriales que nosotros conocemos, por ejemplo, Teología para Vivir, es una editorial peruana que es muy interesante porque está traduciendo mucha literatura del siglo XVI, siglo XVII, puritanos, de bautistas particulares y también presbiterianos y otros reformados. También legado bautista confesional, que quienes tuvimos la oportunidad de asistir a la conferencia de Sam Waldron, por ejemplo, estuvo presente quien dirige esta editorial, el hermano Rodríguez. Entonces, gracias al Señor hay hoy día acceso, está habiendo y mucho más acceso, aunque todavía el gran fuerte de documentación y literatura de teología pactual todavía está en inglés, pero ya tenemos mucha información que nos permite entenderlo. Por otro lado, hay un entendimiento y una asociación por nuestra realidad latina, que el bautista se relaciona sí o sí con el dispensacionalismo. Y en realidad eso no es así. La gran mayoría de los bautistas a nivel internacional no son dispensacionales, son pactuales. Y por otro lado, el desarrollo potente de la teología del siglo XVII está desarrollado por bautistas particulares, bautistas reformados. De los grandes exponentes de la teología federalista o la teología pactual es el hermano Nehemías Cox, uno de los editores de la Confesión Bautista de 1689. Tiene un gran número de publicaciones y en legado bautista confesional, en Teología para Vivir, ya se ha traducido este libro hace ya varios años, un discurso sobre los pactos. Es un libro del siglo XVII y ya se ha traducido para nuestro alcance. Entonces, hay una relación, porque el bautista que llega a Latinoamérica es un bautista dispensacional. Y junto con esto empieza el desarrollo pentecostal y otras ramas del evangelicalismo que de alguna manera es dispensacional. No obstante, nosotros lo que estamos procurando es volver a nuestras raíces, volver a lo que históricamente la Iglesia ha enseñado. Entonces, como ha habido una asociación al credo bautismo, que es ser bautista, bautizarse por inmersión a personas que practican la fe, ha habido también una relación de la teología pactual solo con el paidobautismo o con nuestros hermanos presbiterianos reformados. Hoy día es importante hacer esta distensión porque hay presbiterianos que hoy día están abrazando la teología liberal. Entonces, lo que podemos ver es que el desconocimiento de la teología pactual está dado por estos tres factores que yo menciono. Podrían haber más, pero en resumidas cuentas podemos decir que muchas personas asocian la teología del pacto solo a los presbiterianos, al bautismo de infantes, al bautismo de bebés. Pero no es así. De hecho, con los hermanos presbiterianos compartimos varios elementos. También habrá una clase para hacer la distinción, porque los hermanos presbiterianos tienen un entendimiento pactual también de la Escritura. Pero la teología pactual difiere de la nuestra, o nosotros diferimos de ellos. Bien, y eso lo vamos a ver en algún momento más adelante, no en esta sesión, pero sí más adelante. Bien, así que avanzando con estas pequeñas contextualizaciones, vamos a definir qué es lo que es pacto. Bueno, antiguamente, cuando los reinos iban y conquistaban pueblos y buscaban expandirse, conquistando a las naciones más débiles, el rey o el emperador necesitaba relacionarse, establecer una especie de documento y diga cómo se va a relacionar esa nueva extensión del reino con el rey. Lo que en algún momento se conoció como los tratados imperiales de vasallaje. Por medio de ellos, los reyes regulaban la relación del rey
con el pueblo conquistado o el pueblo conquistado con el rey. Entonces, lo que busca el Tratado Imperial de Vasallaje es que por medio de este documento los conquistados, el pueblo conquistado, tenga una relación con su rey. Estos tratados establecían leyes, estatutos, regulaban la vida del pueblo vasallo para poder continuar viviendo en paz. Es importante entender esta idea porque lo que los bautistas reformados entendemos acerca de pacto tiene que ver con esta idea en la cual Dios, el creador, el rey del universo, establece soberanamente estipulaciones y sanciones por medio del cual el hombre puede ser bendecido. Y aquí es muy importante esto. Es Dios quien se relaciona con el hombre. Es Dios quien incluye al hombre en una relación de pacto. No es el hombre que busca relación de pacto. Y es importante hacer esa hoy día la diferencia con estas nuevas doctrinas heréticas que hablan que hoy día podemos pactar con Dios. Eso, la Escritura no revela eso. La Escritura nos revela que es Dios quien, como autor, creador del universo y de la creación, las criaturas le deben a Él obediencia. Entonces el pacto es un arreglo dado soberanamente por Dios. Hay otra definición que la da el hermano Renihan, muy interesante, que dice lo siguiente, que el pacto es un compromiso bajo sanción. Y aquí hay palabras que a mí me interesa mucho que usted, por favor, tenga en su mente porque las vamos a mencionar. Estipulaciones o sanciones y también bajo sanción, condiciones de garantía y la participación. Entonces, el hermano Renihan define pacto como un compromiso bajo sanción cuyas condiciones garantizan la participación de los partidos. Que las condiciones, las estipulaciones garantizan que los que están involucrados en el pacto puedan cumplir el compromiso. De lo contrario, recibe las sanciones. ¿Bien? Entonces nos vamos a quedar con estas dos ideas que son similares, una es más sencilla tal vez de memorizar, pero lo que nosotros debemos comprender es cómo es Dios quien se relaciona con el hombre y estipula la manera en cómo debe el hombre relacionarse con Dios. Y esto debe quedar en nuestra mente. Es Dios soberanamente quien impone los pactos, no es el hombre. Entonces los pactos deben entenderse de esta manera. Primero, como que Dios pacta con el hombre. Segundo, no es una negociación, no es que yo venga delante del Señor, ya, ¿qué me das tú y qué te doy yo? Es Dios quien establece las normas. ¿Ya? Y por último, Dios se relaciona en función de pacto con el hombre porque Él es el rey y nosotros sus criaturas. ¿Ya? Entonces, la Biblia trata de Dios como el creador y a nosotros como sus criaturas rindiéndole culto. Entonces, otra definición que utiliza el hermano Nehemías Cox es que los pactos es una declaración del soberano placer divino concerniente a los beneficios que Él derramaría sobre los hombres, a la comunión que ellos tendrían con Él y a la manera y a los medios por los cuales estos beneficios serían disfrutados por ellos. Dios propone para el hombre estatutos, reglas para garantizar un estado de paz, en este caso vamos a verlo, para garantizar promesas, bendiciones. Bien, entonces ya vamos desarrollando lo que es el entendimiento de pacto. ¿Qué no es un pacto? El pacto no es un acuerdo general. No es, por ejemplo, que cuando nosotros nos ponemos de acuerdo para algo, mañana vamos a almorzar juntos y nos ponemos de acuerdo, ¿cierto? Pero ahí no hay ninguna sanción. ¿Me entiende, no? Ahí no hay ninguna sanción. Eso es un acuerdo general.
Un pacto establece una sanción, debe tener dos elementos, que son compromisos y sanciones, y eso va a garantizar que nosotros cumplamos el pacto. Sería, como decía el hermano Renihan, como decirle a alguien, ¿almorzamos mañana o dejo de ser tu amigo? Ahí cambia la situación. Bueno, él utiliza la expresión o te mueres, pero yo quise cambiarla. Entonces, los pactos entonces tienen compromisos, sanciones, y estos compromisos y estas sanciones están dadas para el cumplimiento del pacto, para garantizar que nosotros vayamos a comer mañana. Esa es la idea. Bien, las sanciones entonces son condiciones que permiten a los pactantes cumplir los acuerdos del pacto. O sea, tú haces algo, yo hago algo, si tú no haces esto, tendrás consecuencias. ¿Me explico? Entonces ya vamos desarrollando cada vez mejor el entendimiento de lo que es la teología pactual. ¿Esto lo vemos en la Biblia? Bueno, sí lo vemos. Quiero mostrarles un ejemplo. La relación entre Jonatán y David. El pasaje de primero de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 20, versículo 12 al 16, nos muestra este pacto entre Jonatán y David. ¿En qué consistía? Quiero resumirlo para no invertir tanto tiempo en la lectura, pero anote la cita para solo corroborar esto. Es que en este conflicto entre el rey Saúl y David, y en esta relación que se da entre David y Jonatán, que era hijo de Saúl, Jonatán ofrece un acuerdo y dice, yo voy donde mi padre, si las intenciones que mi padre tiene para contigo son buenas, voy a enviar a alguien que te avise para que tú puedas huir y puedas permanecer con vida. Pero si las intenciones de mi padre son malas contra ti, la expresión de Jonatán va a ser ahí, pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así conmigo. O sea, la misma maldad que Saúl tendría para con David, Jehová debería hacerla hacia Jonatán. Y aún, dice, y aún le añada, pone a Dios de testigo y a Dios como el que se asegura de que este pacto se cumpla, si yo no te lo hiciere saber, o sea, el daño y la maldición sería aún mayor si a pesar de que el padre tenga malas intenciones y no le envía a alguien para avisar, dice entonces, se va a aumentar esta maldición, va a ser aún más severa. Y dice Jonatán que a cambio del acuerdo, el compromiso de David debe ser el siguiente: si yo cumplo mi palabra, tú harás misericordia conmigo y mi casa. ¿Por qué? Porque Jonatán sabía que Dios había ordenado ya a David como rey de Israel. Y la manera de tomar el trono era extirpar la familia real previa o anterior. O sea, cuando David tomara el trono, lo que ocurriría era que David debía encargarse de eliminar toda la descendencia de Saúl, para que nadie pudiese venir y tomar el trono. ¿Entiendes? Entonces, en el pacto y en este acuerdo con Jonatán, lo que Jonatán establece para David es que en el día en el que David tenga que hacer esta intervención, tuviese misericordia con él y con su familia. Y luego vamos a ver que, en el desarrollo del libro de Samuel, vamos a ver que primero Saúl no tenía malas intenciones, así que David logra escapar, y en función de eso, David se va a recordar del pacto con Jonatán y va a hacer misericordia con su descendencia en la historia de Mefiboset. ¿Sí? Entonces aquí vemos cómo un pacto tiene condiciones y hay sanciones para garantizar el cumplimiento de estas estipulaciones. ¿Se va entendiendo? A ver. Entonces, en este pacto con Jonatán, bueno, es lo mismo que yo acabo de mencionar acá, desarrollar, Jonatán añadió un juramento, una maldición sobre sí mismo para garantizar su participación en el pacto, y si no cumplía, Dios debía ejercer en él esta maldición. La expresión que vamos a ver
en Jonatán es algo como esto: Jehová haga así en mí y aún le añada si no cumplo este pacto. Y aquí vemos, hay un compromiso, hay una sanción. Entonces, vamos a ver que los preceptos, las estipulaciones, son elementos fundamentales de los pactos. Las sanciones son interesantes. En la Escritura se van a revelar distintas maneras en cómo los hombres, y también Dios, hacía pacto con la nación, o con los hombres, perdón. ¿Cómo hacía pacto con los hombres? Hay distintas, digámoslo así, ceremonias que la Escritura nos muestra, y lo que es interesante es que estas ceremonias simbolizaban la condición o garantía del cumplimiento del pacto. Por ejemplo, en Génesis capítulo 15 se describe la ceremonia ocurrida entre el pacto entre Dios y Abraham, donde, habiendo sacrificado animales, se dividen las partes y los pactantes pasan en medio de los animales. La pregunta es, ¿qué quiere decir esa ilustración? ¿Qué sentido tiene? Bueno, el sentido es el siguiente: que si alguien falta a ese pacto, lo que le ocurrió a esos animales le debe ocurrir a él. Entonces el pactante pone su vida como garantía que va a cumplir el pacto. ¿Bien? Entonces, la vida del pactante se representa como evidencia. Entonces vamos a ver que hay ceremonias que la Escritura nos muestra acerca de cómo se realizaban los pactos, y que de alguna manera todas se relacionan con esta idea: precepto, promesa, sanción, para asegurar el cumplimiento del pacto. Lo primero, entonces, como ya lo mencioné, vemos el caso de cortar y dividir animales como parte de una ceremonia pactual que simbolizaba lo que ocurriría con aquel que incumpliera el pacto. Otro ejemplo que se encuentra en Jeremías capítulo 34, versículos 18-20, el pueblo había hecho un pacto que iba a liberar a sus esclavos hebreos. Bien, el problema es que ellos dijeron: sí, lo vamos a hacer, lo vamos a cumplir, vamos a liberar a los esclavos hebreos, porque la Escritura decía, el Señor había ordenado que si alguien debía a su hermano, se entregaba a sí mismo como esclavo, pero por un periodo máximo de 7 años. El problema es que los israelitas querían perpetuar esa esclavitud. Entonces ellos, en un pacto que hicieron, se comprometieron a liberar a sus hermanos hebreos que estaban bajo esclavitud. El punto es que ellos no cumplieron esto. Dijeron: bueno, lo vamos a hacer, lo hacen, pero luego obligadamente traen de vuelta: no, queremos recuperar a nuestros esclavos y queremos seguir en esta relación. Bueno, Dios va a establecer un juicio sobre esto, especialmente sobre los líderes de la nación de Israel, porque no llevaron a cabo los efectos del pacto o los acuerdos del pacto. Pero dice que describe en este pasaje cuál fue la ceremonia utilizada para pactuar. Por ejemplo, dividiendo en 2 partes el becerro, pasan en medio de ellas. Y ahora, ¿quiénes pasaron y quiénes participaron de este pacto? Los príncipes de Judá, los príncipes de Jerusalén, los oficiales, los sacerdotes y todo el pueblo. Ahora, todos los que pasaron por entre medio de las 2 partes del animal, dice: los entregaré en manos de sus enemigos y en manos de los que buscaren su vida. Porque la ceremonia, la simbolización de esta ceremonia decía esto: de la manera en cómo estos animales fueron asesinados, fueron sacrificados para establecer el pacto. Si incumplo la promesa, incumplo mis compromisos, debo pagar con mi vida. ¿Bien? Entonces, hay una ceremonia de cortar los animales. Hay otra ceremonia que también se ve en la Escritura, en Éxodo capítulo 24, que es rociar con sangre.
El libro de Éxodo nos muestra a Moisés tomando el libro del pacto y dijo, el pueblo dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha hecho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Entonces el pueblo se compromete a cumplir el pacto y lo que hace Moisés es rociar la sangre de un animal. ¿Qué simbolismo tiene? Es que de la misma manera en como un animal entregó su sangre para sellar el pacto, el incumplimiento de ese pacto sería el derramamiento de la sangre del pueblo. ¿Se entiende? Bien. Por último, otra manera de establecer pacto tenía que ver con establecer maldiciones y ya lo vimos en el ejemplo con Samuel. Bien, vemos cómo hay una maldición impuesta para el que incumple el pacto. Entonces, la vida del pactante se presenta como evidencia. Pero la pregunta es, ¿esto es bíblico? ¿Es así? Bueno, Hebreos capítulo 16 y 17 nos va a decir que es necesario que la vida del pactante se muestre como evidencia, porque de lo contrario el pacto no tiene validez. Hebreos capítulo 9, versículo 16, dice, porque donde hay testamento, y ahí la palabra, la traducción de la Reina Valera, también utiliza un asterisco para indicar que es pacto, es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Hay una explicación que hace Renningham acerca de esto, y es efectivamente que la vida del pactante es puesta como evidencia del pacto. De lo contrario, no tiene validez. Es como, por ejemplo, dice Renningham, los padres que le decimos cosas a nuestros hijos y los amenazamos, pero las amenazas no se cumplen. Por lo tanto, mi crianza no tiene validez en ese sentido. O sea, si yo le digo a mi hijo, haz esto, compórtate de esta manera, de lo contrario, vas a recibir una consecuencia, pero yo nunca aplico esa consecuencia, entonces mi hijo jamás va a entender que yo cumplo mi pacto. Mi hijo no va a entender que lo que él está haciendo, en lo que yo le estoy indicando, le estoy ordenando, debe cumplirlo. Entonces, se requiere sanciones para establecer el pacto. Entonces, la ceremonia podía variar. Animales, rociamiento, maldición, pero hay una sanción de por medio. En lo que nosotros encontramos en la Escritura acerca de los pactos que garantizaban el cumplimiento de los mismos. Bien, entonces, sanciones pactuales. Y aquí viene un tema que va a ser desarrollado más adelante, pero lo debo mencionar porque son la forma o los tipos de pactos que nosotros encontramos en las Escrituras. En la Escritura debemos preguntarnos lo siguiente: ¿cómo Dios establece pacto con los hombres? ¿Cómo Dios establece pacto con los hombres? Y vamos a ver que existen dos formas de pacto. Bien, dos formas de pacto. Entendemos entonces que el pacto es un compromiso bajo sanción, los partidos tienen compromisos y se propone una recompensa. Bueno, en este compromiso o en estas leyes se nos dice, haz esto, eso es la ley. Y si tú haces eso, recibirás algo acá. ¿Se entiende? Y por favor vaya relacionándolo con la Escritura. ¿Y dónde usted ve esto? Vamos a verlo. La materia y forma del pacto. Entonces, si tenemos un precepto, una ley, y obedezco esta ley, yo recibo la promesa, recibo la recompensa. Pero puedo no cumplir la ley, puedo desobedecerla. Y si yo desobedezco esta ley, este precepto, voy a recibir las sanciones.
Cuando nos encontramos con esta forma de pacto, nos encontramos con un pacto de obras. ¿Por qué? Porque Dios impone la ley, incluye la promesa, pero el disfrute de la promesa depende de mi obediencia a ese precepto, depende de mi obediencia a esa ley. ¿Sí? Entonces estamos en cuanto a un tipo de pacto que es de obras, porque demanda de uno de los pactantes, particularmente de nosotros, que recibimos el pacto de parte de Dios, como obligados a cumplir, a obedecer, de lo contrario recibir la sanción. Pero la Escritura también nos muestra otro pacto, y este otro pacto, permítame hacer alusión a un tipo de pacto visto en la Escritura. Génesis 2, capítulos 16 y 17. Los vamos a desarrollar cuando estudiemos el pacto de obras, pero yo solamente hago alusión de manera general. Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que comieres, ciertamente morirás. ¿Qué vemos en el desarrollo pactual aquí? Que Dios presentó un precepto, Dios dio un precepto al hombre, ¿ya? Y luego vamos a ver que esto se llama una imposición, una ley impositiva, y que el hombre debía cumplirla para recibir la vida eterna. No es que el hombre, Adán, haya sido creado con vida eterna. El hombre, Adán, tuvo la oportunidad de recibir la vida eterna si obedecía los preceptos del pacto. Pero como no obedeció los preceptos del pacto, recibió la muerte. ¿Bien? Otro tipo de pacto que encontramos es un pacto cuyo dictamen establece una promesa, pero que solamente se recibe las bendiciones. Y este pacto no depende de la obediencia del pactador, sino de quien establece o da la promesa. Y este pacto se conoce con el nombre de pacto de gracia. Porque hay una promesa y nosotros, o el que recibe la promesa, solo debe recibirla humildemente y ser bendecido por esa promesa. ¿A qué le da sentido? A la obra de Dios, a la obra de Cristo, ¿no? El disfrute de la bendición entonces no depende de mi obediencia, sino depende de de la bondad del que promete el pacto. La Escritura nos muestra esto en Romanos y dice que si hay un pacto que es de gracia, no puede ser por obra, tiene que ser dado como un regalo inmerecido. ¿Bien? Yo dije que iba a llenarle de información, pero vamos desarrollando, hermanos. Mi oración ha sido toda esta semana tratar de ser lo más claro posible para ustedes. Entonces ya vemos la materia y forma del pacto. Entonces la materia es promesas y la forma, pacto de gracia. Si hay promesa, solo recibimos las bendiciones. Si hay leyes y preceptos, depende de mi obediencia recibir la promesa o recibir las sanciones. ¿Cómo Dios establece los pactos con los hombres? Ya vamos llegando casi al final de esta sesión. ¿Cómo Dios establece pacto con los hombres? Dios establece leyes, preceptos, promesas. Pero, ¿mediante qué se materializa este pacto? Y aquí entra el concepto de cabezas federales o cabezas representativas. Y de ahí nosotros obtenemos el nombre de nuestra teología pactual como teología federal, como teología cuyas cabezas federales representan a ciertas personas, ciertos pueblos. Entonces, Dios establece los pactos con cabezas federales. O sea,
hay una cabeza federal, hay una cabeza que representa y nos indica quiénes son los miembros que participan de este pacto. El representante, la cabeza federal, nos indica quiénes son los que participan del pacto. Porque en la Escritura hay muchos pactos. Yo hablé de 2 tipos de pactos, pero la Escritura nos muestra pacto de Dios con Adán, con Noé, con Abraham, con el pueblo de Israel, con David, y luego tenemos el desarrollo final del nuevo pacto con Cristo. Bien, entonces, los pactos se van mostrando y cada uno de estos pactos está hecho con una persona en particular, con excepción del pacto sinaítico, que es con el pueblo, y cada uno de ellos representa a un grupo de personas. Y que en la siguiente sesión de la próxima semana yo voy a explicar de mejor manera esto, cómo cada cabeza federal representa a cierto grupo de personas que de alguna manera lo que hace es revelar a Jesucristo en el nuevo pacto. Entonces la cabeza federal nos indica quiénes son los miembros del pacto. Y la argumentación de esto es preguntarnos, ¿por qué creemos nosotros que en Adán están todos perdidos? Y por otro lado, ¿por qué creemos nosotros que quienes confían en Jesucristo son salvos? Porque ellos, tanto Adán como Cristo, son cabeza federal de 2 pactos. Adán va a ser nuestra cabeza federal por el cual nosotros nacemos con naturaleza pecaminosa y nos constituimos pecadores. Pero por otro lado, Cristo es nuestra cabeza federal en el cumplimiento del nuevo pacto, que estando en Él somos declarados justos. La Escritura nos muestra en Romanos capítulo 5, versículo 19, dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Qué quiere decir esto? Hemos usado muchas veces el versículo, ¿no? Y nos referimos a que en Adán todos mueren, como también nos enseña la Escritura. En Adán todos mueren, mas en Cristo todos son vivificados. Estamos utilizando el concepto de cabeza federal sin darnos cuenta. Entonces, esta representación establece que las acciones de esta persona, de esta cabeza federal, van a afectar al grupo al cual representa. Adán, puesto a prueba en el pacto en el Edén, nos representa a toda la humanidad, y por eso toda la humanidad estamos bajo la cabeza federal de Adán. Y somos también participantes de las sanciones del acuerdo quebrantado por Adán, que es la muerte. ¿Bien? Pero por otro lado, en Cristo, nosotros somos vivificados, en Él somos declarados justos. Entonces, aquí vemos el concepto de cabeza federal. Y vamos ya a nuestro último punto. La necesidad de los pactos. ¿Por qué los pactos? ¿Por qué es importante entender que Dios se relaciona con su pueblo mediante pacto? Número 1, la criatura en sí misma no merece ninguna recompensa de parte de su Creador. Él no la merece, porque nuestra posición delante del Señor es Él como Creador y nosotros como criaturas. Y nosotros no demandamos nada de parte de Dios. Nos recuerda la gran diferencia, esta estrecha tan amplia que existe entre el Creador y la criatura. Por naturaleza, las criaturas tienen la obligación de obedecer a su Creador, de rendirle culto. Le debemos obediencia absoluta. Pero por otro lado, nosotros no ganamos nada con la obediencia, porque solo es una muestra de bondad
de Dios para con nosotros. Es imposible entonces que nosotros como criaturas queramos obtener algo a cambio. Es imposible para nosotros como criaturas que nosotros podamos poner en deuda a Dios con nosotros. Porque Él es el creador, nosotros sus criaturas. De hecho, Job nos va a declarar esto. Si fuere justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? La criatura no puede añadir justicia a aquel que es justo. Si algo bueno, si hay obediencia en la criatura, no puede añadir nada a aquel que en su naturaleza es el justo, es justísimo. Por eso decimos que nosotros no ponemos las condiciones. Por eso tampoco podemos decir de que nosotros condicionamos a Dios en un pacto. Él, de su soberana voluntad, nos coloca en una condición de pacto. Y hemos hablado acerca de sanciones, hemos hablado acerca de condiciones, pero aún eso muestra la bondad de Dios. Bien, entonces, Dios en sí mismo no nos necesita, no somos justos, no añadimos nada a Él. Él es justicia en sí mismo. Segundo, bueno, el Señor Jesucristo también habla acerca de esto. Aunque lo hayamos hecho todo, siervos inútiles, somos porque lo que hicimos era lo que estábamos obligados a hacer. Rendirle culto y obediencia al Creador. La confesión de fe, en el capítulo 7, nos muestra y nos revela esta gran separación. La distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia a su Creador, nunca podrían haber logrado alguna recompensa o la recompensa debida a no ser por alguna condescendencia voluntaria de parte de Dios. Es Dios quien propone al hombre la recompensa de la vida eterna por su obediencia al precepto dado. Dios hizo posible que Adán pudiese recibir la vida eterna, pero Adán decidió desobedecer el precepto de Dios. Y segunda idea que yo quiero transmitir acerca de la necesidad de los pactos es que los beneficios que se ofrecen no estarían disponibles para nosotros si no fuera por voluntad de Dios. Al hablar de los pactos que maldicen, que castigan a los participantes, ¿por qué hemos de pensar en nuestra humana limitación, en nuestro humano pensamiento, decir, ¿qué bueno tiene eso? ¿Podríamos decir eso? Alguien podría decir, ¿qué de bueno tiene que hayan sanciones, que hayan preceptos, y si no los cumplo me voy a recibir castigo? Bueno, a pesar de eso, hermanos, Dios no tiene la obligación de darnos estos beneficios, porque ya hemos dicho, ¿qué somos nosotros de Dios? Sus criaturas. Y como criaturas, ¿qué le debemos a Él? Completa obediencia. Entonces, las maldiciones de los pactos vienen porque vienen de la maldad de la humanidad, vienen de la desobediencia del hombre, no vienen de Dios. Dios lo estipula, pero no es Dios quien da el mal por su soberana voluntad o nos castiga sin así porque sí, digámoslo así, sino que mi desobediencia me conduce al castigo. Por eso, la perspectiva de los pactos que nosotros podamos tener, que ahora de pronto es limitada y decimos que hay sanciones, que hay preceptos, que esto y esto otro, bueno, lo debería llevar a otra cosa, a una adoración y a una admiración de la bondad de Dios. Porque Él nos provee y nos incluye en un pacto para poder ser bendecidos.
¿Hay amenazas, hay sanciones? Sí, pero no podemos pensar negativamente, porque que Dios establezca su pacto con su criatura es una muestra de su bondad. ¿Bien? Por lo tanto, las sanciones, y protegen las bendiciones. Las sanciones protegen las bendiciones. Las amenazan, protegen la recompensa. Y para finalizar, hermanos, quiero llevarle a estos 3 puntos. ¿Ya? Espero que no hayan quedado con tantas dudas. Pero, primero, un pacto es un compromiso bajo sanción que Dios tramita soberanamente con la cabeza federal de un grupo. Ese es un resumen sencillo con cada palabra, con cada concepto que hemos desarrollado. Bien, entonces, un pacto es un compromiso bajo sanción que Dios tramita soberanamente con una cabeza federal. Segundo, Dios impone una ley con una promesa de recompensa y Dios ofrece una promesa recibida gratuitamente. ¿De qué hablamos acá? Cuando impone una ley y una recompensa, pero nosotros somos responsables. Hablamos de un pacto de obras. Y si Dios ofrece una promesa y nosotros la recibimos gratuitamente, hablamos de un pacto de gracia. Y por último, las sanciones y amenazas solo garantizan la obediencia y el cumplimiento del pacto o la participación de los pactantes. Hermanos, creo que esto solo nos lleva a pensar en lo siguiente. El creador del universo desea tener una relación especial con sus criaturas. Y Dios lo ha establecido por medio de pactos. Y esos pactos son solamente una muestra de su bondad para nosotros. Amén. Oremos. Gracias, Dios. Una vez más le damos en esta mañana. Gracias, Señor, porque en su gran amor nos permite...